cordial saludo a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Erico Frangini y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde vas a encontrar material bíblico que busca educar, equipar y desafiar. Este es el tercer video de la serie Introducción a la Biblia que comenzamos hace no mucho. Y hoy día vamos a ver que la Biblia es la palabra de Dios. No sin antes, por supuesto, recordarles que por favor se suscriban a mi canal, le hagan like a este video y les animo que se comuniquen conmigo mediante el email en pantalla para conocer sus opiniones, preguntas, comentarios y críticas constructivas, por supuesto. Así que voy a abrir mis notas, teniéndolas listas acá, vamos hacia adelante. En el último video vimos que la Biblia es el libro de los libros que tiene un lugar muy especial en la cultura occidental. Hicimos la pregunta, bueno, ¿qué tiene el texto o cuál es la característica de la Biblia que explica este fenómeno? Y por encima de todo, la Biblia dice ser la palabra de Dios. Y este hecho explica todas las circunstancias que la rodean, sea su influencia y posición en la cultura occidental, su complejidad y perdurabilidad, el respeto y reverencia que evoca de feligreses y el antagonismo acérrimo de los que se autodeclaran sus enemigos. La objeción típica que se hace ante esta declaración es que la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes, descartando así de antemano la posibilidad de una autoría divina. Se asume que la Biblia contiene errores históricos, científicos, que tiene contradicciones y en el peor de los casos que enseñan principios inmorales para la mente moderna. Existe un choque de ideas entre la realidad que representa la existencia de la Biblia como tal, particularmente su perseverancia ante varios intentos de borrarlas del mapa histórico junto con sus adherentes, y el zeitgeist contemporáneo con su dependencia o fe, podríamos decir, en la ciencia y la tecnología y su compromiso a la autonomía moral del hombre. Hay una pugna entre el proyecto que el humano o el humanismo quiere llevar a cabo y no solo la enseñanza bíblica, sino la misma presencia de la Biblia, el hecho de que tenemos este volumen, este libro tan especial. Hoy en día, la religión y Dios en particular son vistos como estorbos arcaicos hacia el progreso evolucionario humanista. Pero, ¿hay alguna forma de saber o confirmar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O se trata simplemente de un dogma inventado por la Iglesia? No, se han ofrecido varias evidencias que prueban que la Biblia es la revelación de Dios, su palabra dada al hombre. Por ejemplo, están las vidas transformadas de miles de individuos como resultado de estudiar y aplicar los principios bíblicos. No toma mucho tiempo cuando uno ha llegado a aceptar lo que la Biblia enseña y a creer en lo que el Señor Jesucristo particularmente enseñó, que uno ve cambios radicales en su vida. Y a medida que va conociendo a más cristianos, nos vamos dando cuenta que ese testimonio de un cambio radical es muy, pero muy común. Transformaciones verdaderas de personas que andaban de una forma y que después de haber tenido este encuentro con Dios, cambian al 100%. Así que esa es una evidencia que no se puede refutar porque es el testimonio y la experiencia de miles de millones de individuos, no tan solo ahora, pero a lo largo de la historia de la fe. Otro ejemplo es la existencia y la preservación de la etnia judía tras incontables intentos de exterminio por parte de diversos enemigos. La realidad de Israel. Vamos a tocar este tema más adelantito, pero por ahora esto constituye una evidencia empírica, una evidencia externa que apunta a la realidad de lo que dice la Biblia, de que lo que dice la Biblia es verdad.
Otro ejemplo, la exactitud científica de las varias descripciones del mundo natural contenidos en el texto que han sido verificadas por la ciencia moderna. Esto es algo muy fascinante. Hay varios sitios web y mucha literatura que demuestra que la descripción de la Biblia del mundo natural va de la mano y ha sido corroborada por la ciencia. Otro ejemplo o otra evidencia, la multitud de profecías cumplidas sobre el destino de varios reinos de antigüedad que han sido confirmadas por material extrabíblico, incluyendo la arqueología. Estamos hablando aquí de unos grandes imperios y naciones como los persas, el imperio babilónico, Asiria, de muchísimos siglos atrás, que la Biblia profetizó iban a caer y cómo y cuándo iban a caer y por mano de qué otro poder iba a caer. Y todo eso se llevó a cabo. Los anales de la historia son claros en confirmar que lo que la Biblia había dicho acerca de estos imperios se llevó a cabo. Por último, y esto es algo un poquito más complejo que vamos a tocar al final ya de la tercera parte del estudio, es la unidad temática de la Biblia, tomando en cuenta que la Biblia es un compendio de 66 libros escritos por más de 30 autores a lo largo de 2000 años de historia. Y de nuevo, esto lo vamos a ver más adelante. Estas evidencias que se presentan generalmente caen dentro de dos categorías clásicas: evidencias internas y evidencias externas. En vez de explicar, sin embargo, o enlistar estas evidencias, lo que yo quiero hacer es, y porque lo creo más provechoso, es enfocarnos y profundizar en el desarrollo del Nuevo Testamento como evidencia empírica de la inspiración de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque los sucesos mediante los cuales el Nuevo Testamento fue producido y el éxito de su publicación y preservación solo se pueden explicar por la intervención providencial de Dios, confirmando así su carácter revelador. En otras palabras, Dios se ha asegurado de guardar este testimonio histórico escrito por varias personas para que nosotros hoy en día podamos decir, tras estudiarla, que de hecho Dios se ha revelado al hombre. También quiero hacerlo de esta forma porque nos permite atender y refutar la queja típica de los escépticos. Estos promulgan la idea que la Biblia es un texto altamente editado que no representa la enseñanza original de Jesús y sus apóstoles, que contiene errores y por ende no es la palabra de Dios. Es un concepto muy popular que sugiere que originalmente existió una diversidad de cristianismos que a lo largo de los primeros siglos de nuestra era fueron sintetizados en lo que hoy se conoce como ortodoxia. La Biblia, según esta postura, fue editada por el clero para unificar a las diversas facciones o más bien diversas escuelas cristianas bajo una sola fe, la cual a su tiempo fue establecida como la religión oficial del Imperio Romano bajo el famoso emperador Constantino. Esta gran edición donde diversos textos fueron excluidos supuestamente del canon para darnos la Biblia como la conocemos hoy, da como resultado el famoso concilio de Nicea y el credo, según esta postura. Ahora, esta tesis, esta idea tiene un nombre y se conoce como la tesis Bauer-Ehrman, en honor a su autor, Walter Bauer, y su mayor promulgador y quien la popularizó, Bart Ehrman. Estamos hablando esto del siglo pasado, en los últimos años del siglo, décadas del siglo pasado. Ahora, los muchos errores históricos, filosóficos y teológicos de esta tesis han sido expuestos en un libro titulado The Heresy of Orthodoxy o La herejía de la ortodoxia, cuyos autores son Andreas Kostenberger y Michael Kruger. Lo cierto es que bajo este error, la Biblia termina siendo el producto de pugnas religiosas, un libro que no contiene la palabra de Dios, sino la postura religiosa de un grupo de creyentes que impusieron sus ideas sobre los demás y la establecieron para la posteridad.
y generalmente se le atribuye esa victoria a la Iglesia Católica. Pero al final, bajo esta tesis, y esto es lo que quiero que nos quede, dice que la Biblia fue el producto o la Biblia es producto de la Iglesia. Y vamos a ver que la realidad es muy diferente. El desarrollo de la Biblia fue orgánico. Específicamente, el Nuevo Testamento contiene el testimonio de la vida y las enseñanzas de Jesús y la formación de la iglesia en el primer siglo, pero debemos imaginarnos la escena, cómo se llevaron a cabo estas cosas. En medio de una sociedad judía con más de un milenio de historia, una cultura establecida con raíces profundas arraigadas en la ley de Dios, aparece Jesús anunciando la llegada del reino de Dios y haciendo milagros de tal magnitud que no se vieron ni se volverían a ver jamás en la historia. Nos estamos remontando con la imaginación en el tiempo para tratar de ver y entender cómo se llevó a cabo la producción del Nuevo Testamento. Jesús predica lo que se llamaría el Evangelio, es algo que el mismo Señor llamó el mensaje que él dio, que es la buena noticia del perdón de pecados y la vida eterna. Y este Evangelio es el cumplimiento, según Jesús, de las promesas dadas por Dios al pueblo judío contenidos en las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. El antagonismo por parte del clero, del pueblo judío, es tan pero tan agudo, algo que de nuevo veremos en la última parte del estudio, que el ministerio de Jesús solo dura 3 años, culminando en su muy pública y vergonzosa crucifixión a manos del poder estatal de la época, Roma. De forma inexplicable para las autoridades, poco después de su muerte, los discípulos de Jesús, que terminaron siendo 120 en total, comienzan a anunciar por todas partes que éste ha resucitado de los muertos. Siendo liderados por 12 hombres con un tal Pedro de cabecilla, resulta imposible callar a este grupo denominado como cristianos y la secta de los nazarenos, a pesar de una intensa persecución por parte del clero judío que incluía encarcelamientos, exilios y la ejecución pública. Tenemos que recordar que durante el ministerio de Jesús, lo que él estaba haciendo dio mucha noticia, y la Biblia nos dice que multitudes seguían a Jesús, pero toda esa multitud al final terminaron siendo 120 creyentes que terminaron continuando con la obra, si se quiere, y estos, después de la muerte de Jesucristo, de forma inexplicable, comienzan a anunciar el mismo evangelio que anunció Jesús. De repente se levanta un tal Pablo, de origen judío y el principal ejecutor de la persecución anticristiana, diciendo que también ha visto a Jesús resucitado y anunciando el evangelio que recibió directamente de él. Más que cualquier otro creyente, Pablo sería expuesto a todo tipo de sufrimiento e injusticias en su misión de llevar este mensaje a lo largo de las costas del Mediterráneo. Dentro de estas primeras décadas, los apóstoles o mensajeros de Jesús y sus discípulos escriben los evangelios, el testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y cartas a las pequeñas congregaciones explicando el evangelio y animando a feligreses bajo el yugo de la intolerancia. Esas cartas eran recibidas por una congregación, copiadas y enviadas a otra congregación vecina. Así, en pocos años se produjo una cantidad significativa de copias esparcidas por todo el Imperio Romano. Tras la muerte de los apóstoles, la siguiente generación de cristianos citan los escritos apostólicos en sus comentarios y cartas a tal grado que todo el Nuevo Testamento se puede reproducir basado en sus escritos. Así, a medida que pasan los siglos, la fe cristiana se codifica y se expande, es defendida ante diversos ataques y se dogmatiza en credos y en la adoración de la Iglesia. Así emergen distintas tradiciones o escuelas que, a pesar de sus diferencias, puesto que nunca hubo un control centralizado,
poseen un fundamento doctrinal que las une y las define como cristianas. Cuando se llega al Edicto de Milán en el 313, que garantiza tolerancia religiosa para los cristianos, y al Concilio de Nicea en el 325, que busca refutar la herejía del arrianismo, no se estaba estableciendo nada nuevo en cuanto a la fe, ni mucho menos cuáles textos debían o no pertenecer al canon. Y con esto lo que estamos diciendo es que la iglesia es producto de la Biblia, no al revés. Ahora, ¿cómo representa el desarrollo del Nuevo Testamento una evidencia externa de la inspiración de la Biblia? Bueno, la clave está en reconocer que el cristianismo descansa sobre hechos históricos verificables, hechos contenidos en el Nuevo Testamento. Las afirmaciones de la fe cristiana tienen que ver con estos hechos principalmente, los cuales no estaban bajo la dirección de un individuo o grupo de individuos. No se trata de un sistema de pensamiento cerrado, desconectado de la realidad objetiva, codificado y editado por filósofos en la famosa Torre de Marfil. Lo que hoy llamamos cristianismo surge como una respuesta de individuos a estos hechos fundamentales e históricos, cuya causa solo se puede atribuir directamente a la providencia de Dios. Es decir, el cristianismo es la revelación de Dios, grabada en las páginas de la Biblia por testigos presenciales de sus obras, principalmente en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en el Medio Oriente hace 2000 años atrás. Para desmentir el cristianismo, solo bastaba con mostrar que dichos hechos históricos no acontecieron, que los autores o los escritores de los evangelios mintieron inventando una narrativa, un cuento que, aunque muy convincente y cautivadora, es nada más que una treta para sumar feligreses. Pero ¿es creíble esta acusación? En primer lugar, debemos recordar y considerar la realidad e intensidad de la persecución contra los cristianos en el primer siglo, tanto de parte de los judíos que rechazaron a Jesús y a sus seguidores, como de parte de Roma, que era el poder estatal. Todos los apóstoles, con la excepción de Juan, y un sinnúmero de feligreses fueron martirizados por sus convicciones. De allí nace la palabra martirizar, de la palabra mártir que quiere decir testigos. Los testigos de Cristo eran todos torturados o martirizados. Ese era el trato típico que se le daba a los cristianos. ¿Es racional creer que estas personas estuvieran dispuestas a ser torturadas por un cuento que ellos mismos inventaron? Para nada. Además, siendo que los enemigos del cristianismo eran los potentados de la época y que no carecían de motivaciones ni de recursos para deshacerse de los cristianos, ellos fácilmente pudieron haber desmentido la fe reproduciendo el cadáver de Jesús y ofreciendo una alternativa convincente y opuesta al testimonio de sus seguidores. Tenían el control de todo para haber podido hacer eso, pero eso nunca sucedió. A falta de evidencias que refutaran la proclamación del Evangelio y específicamente la realidad de la resurrección de Cristo, los enemigos de Cristo intentaron cancelar a sus discípulos de la misma forma que lo intentaron hacer con Jesús. Dicho sea de paso, que después de 2000 años de historia, la estrategia de los agentes del mal no ha cambiado mucho que digamos. Un par de estadísticas. Según Open Doors, en este último año han habido más de 360 millones de cristianos bajo persecución, 5.898 de ellos muertos y 4.765 creyentes detenidos sin juicios, arrestados, sentenciados o encarcelados, y ahí pongo el link para que puedan ver esta información. Atando cabos sueltos, solo queda hacer la conexión entre la veracidad de los eventos contenidos en el Nuevo Testamento, centrados alrededor de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y el lugar fundamental que la Biblia tiene en la cultura occidental, según fue expuesto por el profesor Jordan Peterson en el último video.
La única lógica que explica la perdurabilidad de la Biblia eh, es que las personas que la han leído a lo largo de los siglos han llegado a la conclusión que es la palabra de Dios, que es un texto digno de ser no tan solo salvaguardado y atesorado, sino también de ser aplicado en la vida diaria e incluso en la vida política, tanto así que sus principios forman la base de la cultura más exitosa de la historia universal, nuestra cultura occidental. Empezando con los padres de la Iglesia, y hasta el día de hoy, miles de personas han estado dispuestos a dar su vida por esta verdad, por esta convicción. Por eso hombres como Martín Lutero y John Wycliffe traducieron la Biblia al lenguaje del pueblo. Por eso misioneros al estilo del apóstol Pablo, como Jim Elliot y Nate Saint, rechazaron la comodidad de la vida moderna para alcanzar con el Evangelio a los Aucas del Ecuador, resultando en su muy publicada muerte. Y es que es precisamente mediante el sacrificio de miles de creyentes que Dios vindica su palabra ante un mundo escéptico e incrédulo, mostrando la infinidad de su valor y belleza con la sangre de sus hijos derramada para su preservación y proclamación. Como Cristo derramó su sangre en nombre de la verdad de su persona y obra, así sus discípulos lo han hecho en el nombre del único documento que contiene esa verdad, la Biblia. Ahora, el contenido mismo de esa verdad se da materia de la tercera parte de nuestro estudio, cuál es el mensaje de la Biblia. Pero antes, debemos ver con mayor detalle este gran libro de los libros, preguntándonos cómo se lee la Biblia. Y ese será el tema de nuestros próximos videos.